Vamos a ver qué pasa con las tasas de variación media de estas dos funciones f y g si las calculamos entre el menos 2 y el 1, ¿vale? Entonces, entre el menos 2 y el 1, si la calculo en f, va a ser f de 1 menos f de menos 2 partido por 1 menos menos 2. Entonces, el f de 1 me vale 2, menos el f de menos 2 que me vale menos 2, es decir, más 2, partido por 1 más 2, que es 3, es decir, 4 tercios. Esto será la tasa de variación media de la función f. Si ahora hago la tasa de variación media de la función g entre los mismos valores, menos 2 y 1, pues voy a hacer g de 1 menos g de menos 2 partido por 1 menos menos 2, que me da 1 más 2. Entonces g de 1 pues es 2, g de menos 2 es otra vez lo mismo. Luego la tasa de variación media de estas dos funciones, es verdad que al pasar de este punto a este, las dos funciones han crecido de alguna manera, ¿no? Pero el comportamiento de la f ha sido de crecer y luego crecer, y el de la g, sin embargo, ha sido crecer y luego decrecer. Es decir, esta tasa de variación media me explica lo que ocurre desde aquí hasta aquí, es decir, desde el menos 2 hasta el 1, pero se salta toda la información que hay entre medias, es decir, no me informa de lo que ha hecho la función entre medias. Para informarme de lo que ha hecho la función entre medias, lo que haría es coger un incremento de x más pequeñito, porque así veo lo que ha ido haciendo la función en cada trocito. Por ejemplo, si yo cojo ahora el menos 1, ¿vale? Pues si hallo la tasa de variación media entre menos 2 y menos 1 de mi función f, pues será f de menos 1 menos f de menos 2 partido por 1 menos menos 2. Entonces me quedará f de menos 1, que es, vamos a poner que es 1, menos f de menos 2, que hemos dicho que es menos 2, es decir, 2, partido por 1 más 2, que es 3, luego me quedará 3 entre 3, 1. Es decir, esto ya sí que me está informando de que esta función ha crecido. Estoy calculando la g, ¿verdad? Vale, voy a calcular la f. Entonces, en la f, perdonad, la f es el dibujo azul, entonces voy a calcularlo bien, que es f de menos 1 sería, vamos a poner que está aquí un poquito más abajo, sería menos 3, menos f de menos 2, que hemos dicho que es menos 2, es decir, más 2, entre 3, luego me quedaría menos 1 tercio. Esta es la información que me da la f. Mientras que la g, la tasa de variación media en la g entre el menos 2 y el menos 1, pues sería f de g de menos 1 menos g de menos 2 partido por 1 menos menos 2. Y g de menos 1 sería 1, que está aquí arriba, menos g de menos 2, que es menos 2, es decir, más 2, partido por 1 más 2, es decir, 3 entre 3, 1. Entonces esta información ya es un poquito mejor, más exacta de lo que está ocurriendo con la función. La función g entre el menos 2 y el menos 1 está creciendo y la función f entre el menos 2 y el menos 1 está decreciendo. Además, esta está creciendo más rápido que esta decreciendo. Esta solo decrece así y esta crece mucho más rápido. Es decir, esta información, estas tasas de variación media me informarían mejor que estas de aquí arriba, porque el intervalo es más pequeñito, entonces estoy como acotando lo que está pasando con mi función, me estoy quedando con una zona más pequeña, luego me da una información más exacta de mi función. ¿Qué pasa? Que yo al final quiero saber lo que ocurre con mi función en un punto concreto. Entonces, para saber lo que ocurre con mi función en un punto concreto, lo que voy a hacer es coger un intervalo lo más pequeñito que pueda. Entonces, coger el intervalo lo más pequeño que pueda significa hacer un límite. Hacer un límite de tal manera que si a ese intervalo, si a este incremento de x, a veces también se le llama h, pues voy a hacer el límite cuando ese h tiende a 0 de la tasa de variación media, ¿vale? A ese límite le voy a llamar tasa de variación instantánea, y este va a ser lo que luego veamos que es la derivada de esa función en el primer punto, en el punto en el que lo estoy haciendo. Entonces, lo que quiero hacer aquí
Es decir, si la tasa de variación, ahora ya poniéndolo con letras, lo que voy a decir es que si la tasa de variación media es entre A y A más H, en vez de decir entre A y B, pues A y A más H, de tal manera que a este punto, al primer punto le voy a llamar A, para hablar así más en general, y al incremento de X le voy a llamar H. Entonces este punto será A más H, de tal manera que este punto, voy a poner otra función diferente, ¿no? Y voy a decir que voy a ver lo que pasa con mi función entre estos, quiero saber lo que pasa exactamente en ese punto, ¿no? Antes ha podido crecer, decrecer, luego vuelve a crecer, a decrecer, pasa por ese otro punto. Entonces voy a ver lo que pasa, voy a calcular, lo que quiero saber no es lo que pasa entre A y B,